Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Esta semana ha comenzado el año escolar en todo nuestro país. Recordemos, clases presenciales obligatorias con jornada escolar completa y sin limitación de aforos. Yo sé que hay muchos papás y mamás que nos están viendo desde Arica, Magallanes, que tienen una serie de aprensiones. Queremos conversar sobre el momento que estamos enfrentando en esta pandemia y además cómo debemos cuidar a los más chiquititos en esta etapa específicamente, y por eso tenemos ahí en pantalla a la profesional que nos va a acompañar hoy día en esta conversación, y quiero darle las gracias de inmediato a la doctora Marcela Monge, pediatra de la Red de Salud UC Christus, por conversar con las regiones de Chile. Un abrazo, doctora. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de ayudar. Gracias. Bueno, lo primero que quiero preguntarle, fíjese que ha sido una semana de muchísima controversia entre, por ejemplo, el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores. El gobierno dice tenemos un protocolo sanitario, los profesores dicen es insuficiente, no todos los colegios de Chile tienen las mismas condiciones. Y en este momento le pregunto, ¿es seguro volver a clases presenciales? Como mujer de ciencia me baso en la evidencia, y la evidencia en general, mundial y nacional, ha demostrado que sí, sobre todo poniendo en la balanza las ventajas que trae la asistencia a los colegios a los niños por sobre los riesgos que siempre están y que hay que estar muy atentos. Pero en el reingreso escolar del año pasado, el 2021, que fue no completo, parcial, se demostró pocos y escasos brotes, manteniendo todas las medidas de precaución. Entonces, poniendo en la balanza, como digo yo, los beneficios versus los riesgos, la recomendación actual es iniciar la actividad tal cual como indicado en MinSal. Y esa es una demostración científica mundial y también local. Cuando los papás y mamás, los apoderados, toman la decisión, yo envío o no a mis hijos al colegio, ¿en qué tengo que fijar mi preocupación o mi ocupación? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué recomendaciones concretas tengo que darles a mis hijos e hijas? Esto no solo ocurre para el coronavirus, yo creo que estas medidas se pueden tomar para otros virus. Sabemos que además viene el invierno con todos los brotes en general en años normales, no como en los años pandémicos, de sincicial, de influenza, de parainfluenza. Con el coronavirus también, sabiendo incluso que el coronavirus en los niños versus, por ejemplo, el sincicial o la influenza es de mucho menor intensidad en cuanto a síntomas en los niños. Pero ¿qué tenemos que estar atentos? Medidas que ya conocemos, ¿cierto? La mascarilla, que se recomienda mayores de 12 años obligatoriamente, entre 5 y 12 años, ojalá siempre con supervisión, y menor de 5 no se recomienda porque son niños chiquititos que la pueden mal usar, pero si el niño está supervisado también se podría usar. Por supuesto, el distanciamiento, ojalá a más de 1 metro en la medida de lo posible, y se recomienda lavado de mano o alcohol gel cada 2 o 3 horas. Muy importante también es asegurarse la ventilación. Las mamás y los papás en general le tienen mucho miedo al frío, pero hay que tenerle más respeto al hacinamiento y la transmisión de virus que eso conlleva. Así que la recomendación es asegurarse, tanto en la casa, pero sobre todo en el colegio, espacios ventilados, ojalá con ventana y puerta abierta, donde se genere corriente de aire, en la medida que el tiempo lo permita, ojalá todas las ventanas abiertas, y por supuesto evitar las aglomeraciones. Está todo muy bien protocolizado en el documento del Ministerio de Educación, está todo bien establecido, basado por supuesto en números concretos y evidencia científica. Sí, yo mencionaba al comienzo de esta conversación, no todos los colegios tienen las mismas condiciones. Hay algunos que tendrán el espacio suficiente para tener, por ejemplo, hasta 30 estudiantes, 40, dirán algunos, con cierta distancia. Hay otros que no, definitivamente no. Usted mencionaba muy bien ahí la ventilación cruzada. Hay colegios que no tienen esa posibilidad. En esas condiciones precarias, ¿qué le diría usted a los papás y mamás? La idea es minimizar. Yo estoy consciente de que no todos los colegios de este país diverso y extenso tienen todas las posibilidades de cumplir estas normas. Sin embargo, lo que hemos visto es que el déficit que generan los niños el no asistir al colegio es tan grande en otras áreas. Yo digo, tenemos una pandemia de malnutrición por obesidad, de sedentarismo, de problemas de socialización, de problemas de salud mental, de problemas laborales de la familia, que la idea es privilegiar todo eso y minimizar los riesgos. Y entiendo que no habiendo las condiciones, bueno, la mascarilla sí se puede usar en todos los colegios, el alcohol gel, hay un kit que el Ministerio está disponiendo para todos los colegios, sí se puede usar, y por supuesto, en la medida que se pueda, dividir quizás los cursos, ventilar, generar actividades al aire libre en la medida que el clima lo pueda, o ir facilitando esas medidas para minimizar el riesgo que siempre va a estar,
pero son tantas las ventajas que los niños asistan al colegio y que hemos visto el déficit que ha generado en ellos en estos 2 años post pandemia, que la idea es hacer todos los esfuerzos para tratar de que los niños asistan al colegio. Sí, si nosotros tuviésemos que hablar de los grandes pilares en los cuales podemos nosotros afirmarnos para decir protejámonos de este COVID-19, tendríamos que decir, bueno, la vacuna, por cierto, la mascarilla, una mascarilla bien usada y certificada. Pero respecto de la vacunación en particular, me gustaría que hablásemos un poquito más de aquello porque en los adolescentes de 12 a 17 años la vacunación ha avanzado muy, muy rápido y bien, más de 96%, ¿verdad? Pero, a ver, en los más pequeñitos, de 6 a 11, 84%. Y en los más chiquititos, de 3 a 5, todavía falta el 40% por vacunar. Entonces yo creo que ahí también eso da cuenta de las aprehensiones, como yo decía, de los papás y mamás. ¿Qué podríamos decirles a ellos que nos están viendo? La vacuna es una gran herramienta que ayuda a prevenir y ayuda a disminuir los síntomas de los niños. El PIMS, este síndrome que se habló tanto en un tiempo, ha disminuido muchísimo también secundario a la vacunación. Por lo tanto, es verdad, existen aprensiones, hay mucho temor en el ambiente de una vacuna tan rápida. Yo soy capaz de exponerme y arriesgarme, entre comillas, a ponerme la vacuna, pero no a mi hijo menor. La recomendación y la evidencia que tenemos hasta ahora de la vacunación en niños, que es una vacuna, primero que nada, segura. Los efectos colaterales, secundarios, son menores, generalmente son dolores locales. Por supuesto que nadie les puede decir que las vacunas no tienen riesgo, pero los tienen, pero son muchísimo menores comparado con el riesgo de la enfermedad a sí mismo en cualquier tipo de enfermedad. Y efectivamente se ha ido demostrando y se ha ido bajando la edad, que a menores de edad también es segura. Por lo tanto, tenemos en global un 80-81% de nuestros niños vacunados, y eso también es un impulso más de seguridad para que los niños puedan volver al colegio. Creemos que finalmente, como se ha hablado también, el coronavirus va a ser parte de nuestro arsenal de virus anual. Nosotros tenemos todos los años brotes de virus, brotes de influenza, brotes de sincicial. Probablemente lo va a hacer, pero la idea es minimizar el contagio y las complicaciones a través de la vacuna. La vacuna es una herramienta fundamental. Los estudios mundiales y locales han demostrado que es segura y que ayuda de todas maneras a prevenir. No solo, siempre digo, en las vacunas, y yo sé que se ha repetido, hay un tema de solidaridad. Yo trabajo en el hospital y aquí hay niños que no se pueden vacunar, que quieren vacunarse y no pueden porque tienen enfermedades que no se les permiten. Vacunar a nuestros hijos, vacunarnos nosotros, también significa proteger a aquellos de nuestra comunidad más débiles que no lo pueden hacer. Por lo tanto, hay un rol individual y un rol comunitario de seguridad que tiene que llamar a vacunarnos a todos los niños desde que la edad que está permitida, que desde los 3 años en adelante, y próximamente probablemente los estudios apuntan que se van a poder vacunar también niños menores de 3 años. En estos 2 años, doctora, hemos escuchado historias realmente increíbles de los antivacunas, realmente increíbles. Algunas personas dicen yo no me vacuno porque ha muerto una cantidad impresionante de gente después que se pone la vacuna. Falso. No hay ninguna evidencia científica que demuestre aquello que esa persona está diciendo. Parecen tratar de agarrarse de lo que pueden para no enfrentar una vacuna que según ellos les puede traer algunas complicaciones. Yo digo, a ver, un dolor local en un brazo, un poco de fiebre por un rato. Al final la sintomatología de un resfrío o de una gripe simple, ¿podrá ser peor que enfrentar un COVID que uno no sabe en qué termina? Entonces yo no logro entender esa argumentación, pero a pesar de que han pasado 2 años, insisto, y a pesar de toda la evidencia mundial científica, estas personas siguen con ese discurso. Y hay personas que prestan oído también a ese discurso y a lo menos les despiertan algunas dudas. ¿Qué podría decirles a ellos? Yo quiero decir básicamente 2 cosas súper importantes. Las vacunas en general, no solo la de coronavirus, han cambiado la historia de la humanidad, ¿ya? Mucha gente dice, en mis tiempos, pero resulta que la mortalidad infantil ha ido bajando a pasos gigantes en gran parte de diversas políticas públicas, pero principalmente a las vacunas. Y son presas de su propio éxito, porque las generaciones nuevas nunca han visto un sarampión, un niño con poliomielitis, un niño con meningitis, que antes llegaban a cada rato, meningitis bacteriana, y ahora gracias a Dios se ven muy rara vez. Entonces, son tan presas de su éxito que la gente olvida y empieza a buscar los riesgos que existen. Nadie puede decir que las vacunas no tienen riesgo, pero comparativamente con el riesgo de la enfermedad nativa, son mínimas, y se agarran de ese mínimo para generar una controversia muchas veces falsa, para transmitirla, divulgarla y evitar la vacunación. Gracias a Dios en Chile tiene una muy buena cultura de vacunación. Sí. En estos momentos tenemos el 92% de la población adulta vacunada contra coronavirus.
El otro punto importante a aclarar con la vacuna coronavirus, la gente dice, pucha, pero las vacunas se demoran 10 años en salir a la luz, y esta se demoró 2. Bueno, pero en estos 2 años nunca hubo un esfuerzo científico mancomunado tan Y económico, grande, ¿no? Muchos recursos para el desarrollo de económico, vacunas. una inversión gigante también mancomunado, y además una gran cantidad de voluntarios que se ofrecieron para que todo esto que habitualmente se hace en 8, 10, 15 años, se lograra hacer en 2 años. Efectivamente, se cumplieron las fases más rápidas, pero se cumplieron. ¿Tiene algunos riesgos? Sí, pero mínimos comparado con la gran ventaja que significa estar vacunado en estos momentos para protegernos nosotros y a quienes no lo pueden hacer en nuestra comunidad. Comentaba yo al inicio de esta conversación de que esta es una semana de vuelta a clases. Vimos, por ejemplo, doctora, le cuento, en la región del Biobío aglomeraciones de los papás. Por razones obvias, muchos papás y mamás, mucho más que antes probablemente, acompañan a sus hijos al colegio en esta nueva etapa porque estamos viviendo un momento muy complejo. Hemos llegado hasta 38.500 prácticamente contagios en un solo día. Entonces los papás y mamás están ciertamente muy preocupados, han acompañado a los hijos, pero eso significa una aglomeración impresionante en la entrada de los colegios. Y con razón también los papás y mamás se devuelven a la casa pensando, ¿no estaré poniendo en riesgo a mi hijo? ¿Qué le recomendaría usted a ellos? Yo les contaría que los niños en general son muy respetuosos de las normas. Es increíble cómo adhirieron al uso de la mascarilla a todo nivel. Les comentaría que ellos eduquen a sus hijos en ese momento a no aglomerarse, mantengan cierta distancia, eviten los saludos directos. Hay muchas ganas de reencontrarse, de saludarse, pasaron 2 años muy duros, pero evitar el abrazo, el saludo directo, saludarse con la mano, y evitar las aglomeraciones, pero eso no solo en el colegio. Mucha gente alegaba que no quería volver a clases, que las aglomeraciones, pero yo veía niños aglomerados en la playa, niños aglomerados en el mall, niños aglomerados en distintos lugares. Por lo tanto, esta es una conducta que tenemos que seguir en todos lados. Es más, en el colegio hay protocolos estrictos de cuidado que no tenemos, por ejemplo, en el mall, en el zoológico, en la playa. Ahí el cuidado familiar y la educación familiar es muy importante. Por lo tanto, sí, hay que evitar las aglomeraciones, pero con el uso adecuado de mascarilla, sin el saludo directo, ojalá más de 1 metro. Uno mismo tiene que, si uno ve que se está aglomerando, dar un paso al lado, correrse, llevarse a su hijo, enseñarle que tenemos que tener cierta distancia, hay que hacerlo. Minimizar los riesgos, pero privilegiando la vuelta al colegio. Y yo agregaría, doctora, algo que me parece importantísimo. Se enseña con el ejemplo, además, ¿verdad? Más allá de los discursos, de nuestras palabras, de nuestras recomendaciones, cuando nuestros hijos ven que nosotros tomamos precauciones todos los días, nosotros mismos, con ellos, en fin, ellos entienden que es importante y que hay que hacerlo. Vamos a ir a la pausa de inmediato, pero doctora, la dejo comprometida para que al regreso conversemos en qué situaciones los niños y niñas se ponen en riesgo de contagio estando en el colegio. Yo decía, volvemos a la jornada escolar completa, eso significa que habrá un momento de colación en que naturalmente las personas se bajan la mascarilla. ¿Cómo debería ser la interacción en ese momento? ¿Cuáles son las situaciones de mayor riesgo de contagio dentro de un colegio? Pausa y regresamos de inmediato, no se vayan. Estamos de regreso con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hablamos de la vuelta a clases. ¿Cómo hacemos que este proceso sea lo más seguro posible? ¿Cuáles son los momentos en que los niños y niñas se ponen en mayor riesgo? Bueno, lo conversamos y tenemos ahí en pantalla nuestra entrevistada esta semana, la doctora Marcela Monge. Ya la habíamos presentado, pediatra de la red UC Christus. Muchísimas gracias, le agradezco nuevamente por conversar con las regiones de Chile. Nos están viendo desde Arica, Magallanes, yo le comentaba en el segmento anterior. Por eso quiero preguntarle directamente, a ver, ¿en qué situaciones nuestros niños y niñas se ponen en riesgo de contagio de COVID-19? Perfecto. Bueno, el mayor riesgo, ya lo hablamos, están no vacunados. El segundo punto donde se ha visto la mayor contagiosidad, efectivamente lo que mencionaban antes de ir a la pausa, que es el tema de sacarse la mascarilla para comer. Antes de la vacuna, los grandes brotes a nivel de personal se fueron viendo principalmente en distintos estamentos, cuando la gente se sentaba a tomar un café, a almorzar, a comer, se sacaba la mascarilla, conversaba un rato, se ponía la mascarilla, y ese era el momento de mayor transmisión. Por lo tanto, eso habla de la protección que genera la mascarilla. Y eso hay que transmitírselo a nuestros niños, que ojalá en el momento de la colación, del recreo, del almuerzo, lo hagan a más de 1 metro, ojalá en un espacio abierto. No hay ningún problema en almorzar, no sé, sentados en el pastito, separados,
o sea, cuando el tiempo y el frío lo permita, tengamos las condiciones climatológicas para hacerlo, y si no, separar las mesas, separar las sillas, como lo hacemos en los casinos de los hospitales, que estamos absolutamente separados o metidos en cubículos, donde al sacarnos la mascarilla disminuye la transmisibilidad, y limitar la transmisibilidad a través de la separación o de estos cubículos, y por supuesto, también, como siempre, el alcohol gel, que cada niño ande con su alcohol gel, que se lo eche antes, después de almorzar, y se ponga la mascarilla inmediatamente después de comer para volver a sus actividades escolares. Qué difícil en todo caso, sobre todo para los más chiquititos, esto de no tocarse, de no empujarse, jugando naturalmente. Es harto difícil. Lo otro que quería preguntarle, bueno, hemos tenido noticias en los últimos días de mayor ingreso de niños y niñas a las unidades críticas de los hospitales. Y eso se produce básicamente porque, claro, los niños son los menos vacunados en Chile. Pero ¿qué nos podría comentar al respecto? Porque hay mucha preocupación, ¿eh? ¿Por qué los niños están ingresando a las unidades críticas de los hospitales, a las UCI en definitiva? Siguen siendo pocos, pero yo siempre digo, en abril del 2020, me acuerdo, tuvimos un pic de 9.000 casos diarios en ese entonces, y las UCIs adultas estaban colapsadas. En este tiempo hemos tenido 38.000 casos y el colapso no ha sido tal, las UCIs han estado bastante bien contenidas, y eso es básicamente gracias a la vacuna. Pero ¿qué pasa? Que teniendo un mayor número de casos, aunque los niños se contagien menos, como son tantos casos, proporcionalmente igual aumenta su número. La gran mayoría siguen siendo casos leves, autolimitados, manejados en su casa. Sin embargo, hay tal explosión de casos que llegó a los niños proporcionalmente, los menores de 3 años no vacunados, y algunos hicieron un cuadro un poco más intenso, aumentó la ocupación, pero sigue siendo baja. Yo no quiero que quede la imagen que las UCI pediátricas están colapsadas de niños con COVID, porque no es así. Siguen siendo pocos casos, pero aumentaron proporcionalmente esta explosión de casos que tuvimos secundario al Omicron. Ajá, importante, para no generar alarma tampoco. Mucha atención con aquello. Lo otro que quería preguntarle, doctora, usted bien decía en el segmento anterior, se nos acerca el invierno, vienen otros virus que también nos van a causar un dolor de cabeza, la influenza, el virus sincicial para los más chiquititos, y cuando los chicos llegan al colegio pueden enfrentarse con una sintomatología que en algunos casos puede ser muy similar. Entonces, ¿cuándo discriminar y cuándo decir, no, esto es un simple resfrío, o esto es una influenza que es un poquito más complejo, o esto es un COVID-19? Eso es muy cierto. Yo siempre digo, teníamos la ventaja que en enero y febrero, si revisamos la circulación de virus respiratorio, es mínima. No hay sincicial, no hay influenza, no hay rinovirus, muy poquito, no hay, es muy estricto, pero muy categórico. Por lo tanto, cualquier resfrío en los niños o en los adultos era COVID hasta que no se demostrara lo contrario. Pero ahora nos vamos a empezar a confundir, efectivamente, porque van a venir otros virus, y no solo el sincicial y la influenza, que suelen ser un poco más intensos, sino que va a llegar el rinovirus, que es muy de resfrío, común y silvestre, da el resfrío común, va a llegar el parainfluenza, que da laringitis y los niños se ponen roncos, y va a venir la dificultad en diferenciar por razones epidemiológicas, porque el tratamiento de los niños es básicamente el mismo, en los niños grandes, medidas de sostén, aseo nasal, si necesitan inhalador, algún antihistamínico, etcétera. Pero por razón epidemiológica es importante saber si esto es un rinovirus o es un coronavirus que debe aislarse por los 7 días correspondientes. Por ejemplo, yo creo que la fiebre prolongada es una señal al tiro de alerta, ¿no? La fiebre prolongada es muy de influenza, ¿ya? Cuando estemos en brote de influenza y tengamos fiebres altas de 3, 4 días, eso es muy de influenza, es muy de adenovirus. El sincicial da fiebre más bien alta en los niños, los lactantes. También siempre explico, el coronavirus al revés de la historia que teníamos hasta ahora. Nosotros eran los adultos con sincicial, es un cuadro muy leve, se lo transmiten al lactante menor de 6 meses, el lactante menor de 6 meses es un cuadro intenso, hace la prima infección, es muy complicado. El coronavirus al revés antes de la vacuna. Los adultos hacían cuadros intensos y los niños cuadros muy atenuados. Post vacuna, el coronavirus en general se está comportando como un cuadro, un resfrío un poco más prolongado, pero no con fiebre alta, entonces nos va a costar diferenciarlo. Y por razones epidemiológicas va a ser importante probablemente aumentar el testeo, los exámenes, para diferenciar si esto es un rinovirus o un coronavirus y debe guardarse por 7 días o no, o si es una influenza, y hay que estar atento y hay que dejarle, el influenza es uno de los pocos virus que tiene tratamiento con un antiviral, que es el oseltamivir, o es un sincicial en un lactante que se puede complicar en las siguientes 48 horas con una bronquitis. Entonces yo creo que el índice de sospecha por clínica va a ser muy difícil y vamos a tener que recurrir a exámenes para lograr diferenciar entre uno y otro.
Claro que sí, porque nos estarán diciendo o estarán pensando quienes nos están viendo ahora, pero podría ser un resfrío, podría ser una gripe fuerte o una influenza. Pero ¿usted qué diría que son la sintomatología típica del COVID-19 por la cual un papá o una mamá debería encender una luz de alerta? En los niños, principalmente, lo que se ha visto es un cuadro de resfrío menor con fiebre los primeros 2 o 3 días, harta odinofagia, que es dolor de garganta. Los niños se quejan de dolor de garganta. Y lo otro, que se ha descrito mucho en los niños, no tanto en los adultos, que tienen más síntomas gastrointestinales. O sea, es como un resfrío, pero el niño además dice, mamá, me duele la guatita, con dolor tengo de dolor guatita, abdominal, un poco de diarrea. Es como que no es un resfrío puro, sino que viene con otros síntomas, el niño está un poco decaído. Eso no es tanto de resfrío. El resfrío común no da tanto con síntomas gastrointestinales. Este niño está decaído, tiene cefalea, y la falta de gusto, la geusia y la anosmia, la falta de olfato en los niños no es tan constante, pero es un síntoma muy específico también de coronavirus. Así que es un niño grande que es capaz de verbalizar lo que le pasa. Dice, mamá, no siento ni un olor y no está tan congestionado, o no siento el sabor de las cosas y no está tan enfermo, también hay que tener un índice de sospecha alto para coronavirus. El sincicial y el influenza son más bien mucha congestión, mucho resfrío, muchos síntomas catarrales que llamamos nosotros. Sí, usted bien decía al comienzo de esta conversación que Chile ha tenido una adhesión a las vacunas histórica, ¿verdad? Tenemos un plan nacional muy exitoso que ha logrado erradicar una serie de enfermedades, usted las nombraba. Y por esa misma razón yo creo que nosotros nos podemos sentir bastante más tranquilos, pero bien, esto es relativo, ¿verdad? Es bien relativo, porque como decía, este COVID-19 reacciona de manera distinta a los distintos organismos, sobre todo cuando hay comorbilidades, entonces ojo con aquello. Pero además de eso yo quería preguntarle, porque esta semana le preguntaron a la subsecretaria de Salud, María Teresa Valenzuela, bueno, y entonces la situación en los colegios, ¿seguro volver a clases? Ella respondió, miren lo que está pasando en Europa, por ejemplo, que ya parecen haber asumido la endemia de este COVID-19, en que los colegios están llenos de estudiantes, los niños volvieron a clases presenciales, no hay aforo, entonces tenemos esa situación en Europa a pleno invierno, y aquí en Chile verano y aprensiones, pero claro, tenemos, insisto, contagios entre 20.000 y 30.000, y lo que a mí me duele de verdad en el alma es que todos hemos perdido a alguna persona muy querida por esta enfermedad y parecemos haber normalizado que cada día haya más de 100 fallecidos, por ejemplo. Entonces, en este último segmento, me gustaría que a partir de toda esta conversación entregara algunas reflexiones de la gravedad de la situación, de cuándo hay que ser más cauto, en fin, a propósito de la vuelta a clases esta semana. De acuerdo. Y quiero partir diciendo algo. Nosotros conocemos, por ejemplo, virus como el sincicial, el influenza, hace 80, 100 años. Lo conocemos, lo tenemos identificado, sabemos cómo se comporta en general. El coronavirus lo conocemos hace 2 años, por lo tanto, la información que manejamos no es completa y hemos visto que nos puede ir sorprendiendo en el camino. Por lo tanto, tenemos que ir tomando todas las herramientas que la ciencia nos puede dar para tratar, mientras lo conocemos y lo controlamos, si es posible, de minimizar los riesgos. Y los mayores riesgos se encuentran en la gente que no puede vacunarse, la gente que tiene enfermedades y comorbilidades importantes, que a veces incluso con vacuna corren mayor riesgo. Y insisto en el valor solidario de la vacuna, tanto a nivel individual, me cuido yo y cuido al resto. El colegio es un hecho fundamental para los niños. No es solo ir a aprender. Lo vimos en pandemia, los niños se sentaban frente a un computador y aprendían parcialmente. El colegio implica sociabilización, deporte, interacción, conocimiento, respeto, etcétera. Una serie de cosas que perdimos y que traían muchas consecuencias. Por lo tanto, para que nuestros niños puedan ir al colegio, puedan seguir aprendiendo, recuperen muchas cosas que perdieron, necesitamos que se tomen todas las medidas de cuidado que tenemos a la mano ahora, que no son muchas, para que esto se logre. Vacunarse, cuidarse, enseñarle a nuestros niños las medidas con el ejemplo, como mencionábamos recién, mientras nosotros lo cumplamos, ellos nos van a seguir, y tratar de que los niños puedan, con todas las medidas, volver a su vida normal escolar al menos. Sí, porque tenemos testimonios, esta semana recogimos muy interesantes, los niños tienen muy clarita esta película, y ellos dicen, bueno, nos ponemos en riesgo cuando estamos comiendo, cuando nos bajamos la mascarilla, ahí yo tengo cierto temor. Ellos la tienen bien clara, como digo. Entonces, a lo mejor hay que escucharlos un poquito más también, hacerles ciertas preguntas, saber cómo se están comportando al interior del colegio, corregir algunas conductas. Yo creo que la comunicación, papás e hijos, es clave en toda esta situación, porque todavía, no sé cuánto tiempo estima usted, doctora, nos queda de pandemia, ¿no? ¿Cuánto tiempo más con mascarilla?
¿Cuánto tiempo más distantes los unos? Es difícil predecir. Yo involucraría un tercer personaje en este, que es los profesores, Claro. apoyar a los profesores. Ellos están muy instruidos en lo que deben hacer, tienen que ser bastante estrictos, hacer cumplir las normas y apoyar a través de nuestros niños, decirle la profesora tiene razón, tienes que hacer esto, tienes que cuidarte, enseñarle los periodos de riesgo, que son como durante las comidas, como hablábamos recién, y facilitar la ida al colegio, pero como las medidas que conversábamos recién, insisto, apoyando las medidas escolares. Y lo otro es que si mi hijo se resfría, no asumir por el momento y hasta un tiempo indeterminado que esto es solo un resfrío y se le va a pasar, sino que ser responsable, sacarlo esos días del colegio, tomarle una PCR, avisar por el alerta COVID, y una vez que la PCR sea negativa o si es positiva después de los 7 días, reincorporarle. Muchos papás que dicen, o adultos, dicen, no, yo tengo un resfrío nomás, y siguen haciendo su vida y son focos de contagio. Y eso es muy importante, ser responsable con la comunidad en el caso de tener síntomas que se mantienen por más de 24 horas. Ya, claro, usted dice, yo veo estos síntomas en mi hijo o hija e inmediatamente lo separo, lo saco del colegio, lo dejo en casa, mascarilla y a un PCR, inmediatamente. Sí. Porque de esta manera Sí. estamos siendo solidarios también con lo que está ocurriendo alrededor, ¿verdad? En la escuela hay profesores, hay abuelos, hay familias, hay transportistas escolares. Seamos solidarios, seamos responsables, yo creo que es clave, conceptos claves en esta etapa. Doctora, le quiero dar las gracias de todo corazón, de verdad, muchísimas gracias por todas sus recomendaciones y consejos. Le agradecemos esta conversación con las regiones del país y le mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, feliz de ayudar y encantada de esta entrevista. Gracias. Y muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.